¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos contigo durante esta madrugada? Lolín. Lolín. ¿Qué relación tiene Lolín con el mar? Con el mar, pues yo conocí el mar muy tarde, porque vivía a 50 kilómetros del mar, parece mentira, pero en aquellos tiempos no se viajaba como se viaja ahora, ¿no? Ir al mar en verano era una celebración donde se preparan tortillas, empanadas y nos íbamos en la furgoneta con la que mi padre repartía los pollos el resto de la semana y nos íbamos a pasar el día al mar. ¿Podrías recordar el momento en el que sientes que descubres el mar? ¿El ruido, el olor, algo que a ti te venga a la memoria? Sí, sí, perfectamente, perfectamente, porque el mar de esa zona, de esa parte de España es muy especial, es muy bravo, ¿no? Y puedes encontrarte un mar en calma y con marea baja incluso, y le ves allí lejos, ¿no? Pero cuando está cerca y está golpeando la costa, impresiona muchísimo. Yo le tengo mucho miedo al mar. ¿Por qué Víctor Manuel se ha puesto Lolín de seudónimo? Porque era el nombre que mi madre me llamaba siempre Lolín, por Manuel, una derivación de Manuel, Lolín, o Vitorín o Lolín, Lolín por Manuel. Has dicho, vivíamos a 50 kilómetros del mar, en Mieres. Sí. Si hacemos ese mismo ejercicio de cerrar los ojos e imaginarte un momento de tu infancia en Mieres, ¿dónde te llevaría? Pues en un prado y detrás de una pelota. Era la imagen mía de la felicidad es esa, ¿no? Vivíamos no en el campo, al final del puente de la Perra, donde pasaba el tren, viendo Mieres al fondo, y todo lo que había detrás de la casa eran prados inmensos y bosques y regatos de agua, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo desearía para cualquier niño, para la infancia de cualquier niño, ¿no? Es la pura felicidad. Era una etapa difícil, silenciosa, dictadura. Sin embargo, siempre has dicho que en tu casa se oía música. Tu madre cantaba a la piquer, Sí. Y tu padre rancheras. Sí, sí, eran muy cantarines los dos y mi madre siempre la recuerdo tirada al suelo, no había fregona entonces, arrodillada y fregando los pasillos y los suelos de la cocina, las habitaciones y siempre cantando Tatuaje, Bien Pagada, en fin, todas las canciones de la época. Y mi padre rancheras, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, por Aceres Mejía generalmente. Este programa va hoy sobre el turno de noche o sobre la gente que trabaja de noche. Nos vamos obligatoriamente a tu abuelo Víctor. ¿Qué vinculación tenía él con la noche? Yo creo que ninguna, porque yo a mi abuelo recuerdo toda la vida cenando a las 7 de la tarde y acostándose a las 7:30, porque madrugaba, se levantaba a las 4 de la mañana, porque para llegar a su trabajo tenía que caminar 2 horas o 2 horas y media, ¿no? Entonces no había el transporte que hay ahora, ¿no? Y él no tenía, nunca, tenía vinculación con la noche en tanto en cuanto entraba en la mina a trabajar con el picador y a echar carbón para atrás, ¿no? Siempre con la oscuridad. En la oscuridad más absoluta, ¿no? Que yo he entrado una vez solo en la mina y he entrado con gente de esta casa en un programa deportivo, la única vez que he entrado, y con Fernando Alonso, el corredor, y bajamos pues como 400 metros, ¿no? Y ya una espesura, aquello, un frío, unas corrientes de aire que no te quedaba ninguna gana de estar allí por mucho dinero que pagase, ¿no? ¿Y cómo era tu abuela, Víctor? Mi abuela era una mujer muy, muy heroica, yo la recuerdo, y después claro, he ido pegando los trocitos con las historias de mi madre, ¿no? Yo cuento una historia, o contaba en un espectáculo que tenía, la historia de María Coraje, que la hice partiendo en parte de ella, ¿no? Porque mi madre, mis abuelos vivían en Ribono, que es una aldea a 3 kilómetros de Mieres, ¿no? Y al final de la guerra andaban por el monte la gente, lo que llamaban los fugaos, gente que estaba escapando porque la iban a matar y se refugiaban cada noche en un lugar diferente, ¿no? Y una noche se escuchó allí, en un prado maravilloso que se llama El Collao, que existe, un tiroteo, ¿no? Y a la madrugada los vecinos de Ribono subieron con cautela a ver qué había pasado, ¿no? Y mi abuela se puso allí a mirar también, y entonces los guardias civiles que estaban esperando a la llegada del juez gritaron, atrás todos, atrás. Y mi abuela siguió caminando y llegó hasta ellos y se acercó, y cuando ya estaba cerca de ellos le dijeron, atrás o te mato. Y ella siguió caminando y agarró un pañuelo, se sacó del bolsillo, les limpió la sangre de la cara a los chavales, les cerró los ojos y se dio media vuelta y bajó para el pueblo. Esa es mi abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? María. ¿Mm?
¿Qué era, Víctor, el Club de la Cucaracha? La Cucaracha, bueno, un entendimiento de niños que aspiraban a ser golfos, pero ni siquiera podían serlo, ¿no? Compañeros de la escuela, del colegio, que todavía nos seguimos encontrando el sábado antes de Nochebuena, en Mieres, en mi pueblo, o almorzamos o cenamos, éramos 48 y quedamos 35 nada más. Lastras, ¿no? Se llamaba la Academia, la Academia Lastra. Lastras. Sí, la Academia Lastras. Es que yo conocí el instituto de Mieres, hubo instituto muy tarde, había colegios religiosos y después una Academia Lastra privada, ¿no? Y yo pasé de los hermanos de la Salle a la Academia Lastra. Y bueno, era una academia bueno, muy precaria, muy chiquitita, todo, muy ahí en el centro de Mieres. Y cuando ya se abrió el instituto, ya pasé al instituto. Dices que mantienes todavía la amistad y que os reunís después de tantos años, que quedáis menos. Sí. Uno se da cuenta de que va perdiendo a gente que quiere, pero también establece lazos muy importantes. ¿Hasta qué punto para ti la amistad es fundamental en tu vida? Pues es muy importante. Yo que sigo teniendo los mismos amigos que tenía cuando tenía 10, 12 años, 15 años, exactamente los mismos. Después he ido creando otros, lógicamente, ¿no? Pero la amistad es lo más indestructible, ni siquiera la familia es tan importante como la amistad, ¿no? Porque los amigos los eliges, ¿no? Y la familia te viene dada de alguna manera y te tocan como las cajas de bombones, a veces te gustan unos y otros menos, ¿no? Pero la amistad la tengo en altísima estima. ¿Y cuando os juntáis cantáis tus canciones? ¿Qué va? ¿Qué va? Les mataría. No, sí, ellos lo sé porque me he enterado después, me han seguido mucho y incluso hace años hubo una exposición en el Instituto de Mieres de toda mi discografía y había uno que la tenía, ¿no? Yo no la tengo siquiera, ¿no? Pero había uno que sí tenía todos los discos que yo había editado, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no? Creo que de alguna manera ellos están orgullosos del trabajo que he ido haciendo todos estos años y que les recuerda además sobre todo, ¿no? ¿Qué es para ti Asturias, Víctor? Pues la verdad es que no lo sé muy bien, ¿no? Que yo creo que estamos extrayendo agua toda la vida del mismo pozo, ¿no? Que son esos 15 primeros años donde vives, o 12, o los que sean, ¿no? Pero estás extrayendo toda la vida agua de ese mismo lugar, de la misma fuente, ¿no? A mí no me cuesta ningún trabajo de escribir una canción que tenga que ver con Asturias, ¿no? Me cuesta mucho todo lo demás, pero eso no me cuesta nada, ¿no? Y bueno, debe ser porque es la patria realmente que uno tiene, ¿no? La infancia, ¿no? ¿Tú cuándo escribes, de noche o de día? Yo de día y muy temprano, por la mañana. ¿Duermes bien? Duermo bien, bueno, duermo. Siempre nos quejamos a medida que avanzamos en edad de que dormimos poco, ¿no? No duermo demasiado, ¿no? Pero duermo bien, pero me gusta trabajar por la mañana. Yo tengo mis horas vitales, son entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde, más o menos. ¿Y siempre ha sido así? Porque siempre ha sido así. Sí. Y cuando hacíais esas giras y los conciertos eternos, cuando eres joven, que acabas a las 6 de la mañana, ¿eso cómo lo llevabas? Bueno, te adaptas, ¿no? Yo creo que cuando eres joven te adaptas a todo, ¿no? Los recuerdos que yo tengo de las épocas más feroces era acabar de cantar en Adra, en Almería, y conducir hasta Barcelona, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Víctor, si no es vuestra música, en casa, ¿qué música escucháis? Pues cualquiera menos la nuestra, ¿no? Yo me escucho un poquitín cuando acabo el disco, ¿no? Y a partir de ahí ya como solo puedo encontrar defectos a cualquier cosa que siga escuchando, ¿no? Pues ya paso página y ya está, ¿no? Pero me gusta mucho cualquier tipo de música. Picoteo mucho. Si ves los playlists que yo tengo en las diversas plataformas, son variadísimos, ¿no? Van desde Eric Satie hasta lo último, está el grupo más nuevo, que porque alguien me ha dicho que lo escucha a ver qué me parece, bueno, pues ahí le hago una lista y lo escucho y a lo mejor lo desecho al día siguiente, ¿no? Pero ahí lo tengo, ¿no? Víctor, ¿cómo dirías que está el país? Por ejemplo, si te pregunta un adolescente que te tiene como referencia y te hace esta pregunta, ¿cómo dirías que está el país? ¿Qué responderías? El país está desencajado, lo siento yo, ¿no? Cuando edité el último trabajo hace unos meses me preguntaban qué es lo que no está en su sitio, claro, ¿no? Que se titula, para que los oyentes lo sepan, se titula Casi nada está en su sitio. Sí. Ahora ya nadie me lo pregunta, ¿no? Y fíjate que han pasado pocos meses, ¿no? Pero sí se ha ido desencuadernando cada vez más, ¿no? Como que
Y yo, lo que más me molesta de esta situación es una especie de irascibilidad que hay en la gente, ¿no? La gente tiene la ira a flor de piel, ¿no? Y se cabrea continuamente por cosas que pasan, o pequeñas o grandes, ¿no? Y a mí eso me parece muy malo para la salud y para la convivencia de la gente, ¿no? Hay demasiadas tensiones, ¿no? Y además tensiones gratuitas, tensiones que yo llamo de ricos, ¿no? Esto es de ricos, y que me perdonen la gente que no tiene trabajo y que está pasándola mal y que está ahí a la última pregunta, ¿no? Pero sí, lo que nos empieza a afectar son ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos un exceso de información, un exceso de comodidad muchas veces en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, ¿no? Y bueno, nos vamos encajando ahí, parece que estamos muy cómodos y que no pensamos movernos de ese sitio, ¿no? Pero ¿por qué dices eso de que son tensiones de ricos? Sí, porque pues muchas cosas que pasan y que uno lee, que le pasan a la gente, no es de gente que tenga unas necesidades extremas de conseguir unos fines para sobrevivir, no, es gente que ya ha rebasado ese paso y está en otra fase de su vida y por tanto pide la luna. O sea, cuando estás en otra fase pides la luna. Eso a mí me parecen enfermedades de rico. Sí, también es cierto que venís de una generación que ha vivido un cambio en este país espectacular. Hablabas de esa escena de tu abuela, sí, que era tu abuela, sí, sí. No era tu tatarabuela ni una antepasada, era alguien con quien tú vivías, y de pronto tenemos un país mucho más luminoso. Claro. Y a veces se nos olvida de dónde venimos. Claro, yo no me olvido de dónde vengo, no me olvido, pero no por escarbar y por decir y como éramos de miserables, y yo lo explico a veces con una canción que yo lo escribí para Ana, España camisa blanca mi esperanza, es del año 82, ¿no? Y veníamos de un país en blanco y negro, claramente, ¿no? Ha habido un intento de golpe de Estado muy pocos meses atrás, y yo escribí esa canción porque pensaba que había otra España y que era la que tenía que venir, y efectivamente fue la que vino, ¿no? Este país se ha transformado muchísimo, ¿no? Pero seguimos dejando cosas de miserables, ¿no? De país miserable, ¿no? Que el hecho de que haya gente enterrada en las cunetas, y sobre todo que haya gente que desprecie esa posibilidad de rescatar unos huesos, como ellos dicen, ¿no? Eso a mí me parece una miseria moral extrema, ¿no? Porque no creo que nadie se merezca eso, ni el perro más inmundo, ¿no? Entonces me parece una manera de hacer daño a tus semejantes inadmisible, sencillamente, ¿no? Víctor, ¿cuál dirías que es la canción más emocionante que has escrito? Pues hay canciones que todavía las canto muchas de ellas, y todavía se me pone un nudo en la garganta a veces. Si no la automatizo, o sea, si me pongo en el lugar donde la escribí, por qué la escribí, se me pone un nudo en la garganta y a veces me cuesta seguir cantando, porque cantar llorando es imposible, ¿no? Yo recuerdo cuando escribí la canción de mi abuelo Víctor, yo nunca pensé que esa era una canción para grabar, ¿no? Era tan personal, tan íntima, ¿no? Que bueno, esto ya me la guardo aquí en un cajón y ya está, yo la canto cuando quiera, ¿no? Y recuerdo que vino un amigo a mi casa y se la canté y se puso a llorar como una magdalena, ¿no? Y entonces fue cuando pensé que el poder que podían tener las canciones, ¿no? Y que las canciones de alguna manera no te pertenecían a ti, ¿no? Que estabas contando historias comunes a mucha otra gente y ellos las hacían suyas, ¿no? Y bueno, esa por ejemplo, o Solo pienso en ti, por las circunstancias en las que se dieron, ¿no? ¿Cómo la escribiste, Solo pienso en ti? La escribí porque, mira, yo siempre tengo imagen gráfica de las cosas, y estaba tumbado en una cama en un pueblo que se llama Montilla, en la provincia de Córdoba, esperando para ir a cantar a Aguilar de la Frontera, que es un pueblo bellísimo, si no lo conoces, es bellísimo, está a 20 kilómetros así. Y abrí un periódico, el periódico Córdoba, y contaban una historia, un reportaje donde contaban una residencia que había en Cabra, en la provincia de Córdoba, llamada Promi, que llevaban dos hermanos, un cura y un médico. Y entonces los problemas que allí se generaban eran de un calibre brutal, ¿no? Allí convivían ambos sexos, fabricaban muebles, fabricaban forjas, financiaban sus vidas en parte, mandaban dinero a sus casas, gente humildísima toda. Y los problemas que empezaba a ver es que había parejas y querían cruzarse entre ellos, ¿no? Y había familias que no permitían dar anticonceptivos a las chicas, ¿no? Estoy hablando del año 78. Y bueno, todo eso
había una imagen que resolvía todo eso, ¿no? Cuando acababan el trabajo, Mariluz y Antonio se agarraban de la mano y paseaban por el jardín, ¿no? Y esa es la imagen de la canción, ¿no? Que todo lo demás es inventado, lógicamente, ¿no? Y es una canción que me ha perseguido estos 40 años, y tiene 40 años, y siempre me ha seguido, y siempre sobre todo he sentido el calor de la gente que tiene una discapacidad en casa, ¿no? Y porque cuando yo leo cosas cuando se editó la canción, no se hablaba de discapacidad, se hablaban de chicos con problemas, para que veas lo que hemos crecido en estos años en ese aspecto también, ¿no? Y todo ese trabajo lo han hecho las familias, lógicamente, de discapacitados, las asociaciones, sí, sí, con un trabajo hercúleo, ¿no? Yo en eso he puesto la música, ¿no? Lo que pasa es que la música en su momento contribuyó a dar visibilidad a ese tema del que no se hablaba prácticamente, ¿no? Víctor, ¿cómo te ves como abuelo? Pues yo soy un abuelo extraordinario. Acabo de pasar esta tarde con León, con mi nieto pequeño, que es buenísimo porque me corrige, porque tengo una canción del último trabajo que se llama Allá arriba al norte, y él habla con la L, allá arriba al norte. Y entonces un día fue a verme y dice, ya yo tengo que decirte una cosa, que hay una cosa que está mal en la canción. Yo, dime. Dice, tú dices, allá arriba al norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural, y no es un paraíso, es el paraíso, porque paraíso solo hay uno. Entonces ahora cada vez que va tengo que tener cuidado, porque tengo que cantarla como él quiere. ¿Cuántos años tiene? 5. Y hace poco fue a verme, y al día siguiente yo ya estaba de viaje y me llamó, dice, ya yo ayer te vi, ¿ah, sí? Dice, ¿viste que canté bien la canción? Dice, no, te equivocaste una vez. Porque hay 3 estribillos y dije uno mal. Vamos a despedirnos ya. Cuando estuvo aquí Ana Belén y le preguntamos por el faro de su vida, ella enumeró varios, y en el último te citó, dijo, y por supuesto Víctor, que ha sido mi compañero todos estos años, y es mi compañero. ¿Qué es para ti, Ana Belén? Ana, pues la verdad es que me cuesta mucho trabajo hablar de ella, ¿no? En una cosa de memorias que publiqué en un libro de memorias, hablaba de ella de una manera muy esquemática. Yo imagino que sin Ana yo hubiese estado infinitamente más abandonado de mí mismo, estaría infinitamente más gordo de lo que estoy, más descuidado, más desaliñado, eso en el aspecto físico, ¿no? Y después, bueno, pues cuando tienes una mujer que quieres y que es inteligente y que es guapa y que puedes hablar con ella de cualquier cosa, pues la verdad es que es una fortuna eso, ¿no? Es un bien impagable, ¿no? Ella es uno de mis faros, evidentemente, aparte de los que tengo anteriores, de familiares, de gente a la que venero, ¿no? Pero en el presente ella ha sido siempre mi faro. De los anteriores, ¿a quién destacarías, Víctor? Pues por la actitud ante la vida, ¿no? Y por las enseñanzas que te van dejando sin decirte nada, ¿no? Cómo ves que trabajan, cómo ves que hacen sus cosas, ¿no? Pues por supuesto mis padres, ¿no? Que eran una gente abnegadísima, ¿no? Y mis abuelos, y el ejemplo de mi otro abuelo que está en la fosa común del cementerio de Oviedo, a quien yo no conocí, ¿no? Pero las cosas que me contaban de él, ¿no? Y bueno, pues tengo mucha gente, es que como comentaba, es una época infinitamente más heroica que esta que estamos viviendo. Esta que estamos viviendo es mucho más light, más lavada, todo parece más previsible, ¿no? Ellos vivieron un mundo que tuvieron que inventar y conquistar, ¿no? con el esfuerzo propio, ¿no? Y ese es el regalo que hemos recibido todos nosotros, ¿no? Víctor Manuel, muchas gracias por haberte acercado a este faro. Gracias. Buenas noches.